así, pero... Es muy lícito. Pero eso, y simplemente pues estoy para ver si sigo entendiendo un poco más el funcionamiento. Sí. Y yo he ido observando que hay una parte que el método en sí nos reta, es decir, nos reta porque es lo que tú dices, hay unos fenómenos que no logramos entender, al menos con la explicación física, social, con la educación que hemos recibido, es decir, no tenemos información para describir esos procesos, igual todavía no la tenemos, igual, bueno, depende de cada uno. Y si no podemos intelectualizarlo, es un proceso que invita a hacer sin entender, y eso en sí mismo es un reto, Para mí sí. muchas veces. Para mí sí. O sea que es doblemente... Sí, eso, para hacer algo sin entenderlo no va en mis genes. Esa parte no viene en ninguna parte de mis genes. No. Está muy bien. Sí, y ahí también es donde uno innova. Esa es la parte de traemos esto y yo decido hacer algo diferente. Siempre en las constelaciones hay un punto de eso, de gracias por lo que me diste. Siempre miro para atrás porque es la forma de simbolizar a los antepasados, al menos para mí. Y yo ahora hago esto, aunque nadie antes lo haya hecho. Y no por eso dejo de pertenecer, ¿sí? Porque hay veces que hay como unas dinámicas de lealtad que parece que si vamos a hacer algo muy, muy nuevo, que nunca antes hizo o que alguien intentó hacer y fue casi menos valorado, castigado, mal mirado por eso, a nivel interno muy inconsciente nos sentimos amenazados y no iniciamos ciertos caminos. Pero bueno, ahí vamos a ir como encontrando no es que me sienta amenazado, pero... Sí, lo digo, eso. Bueno, yo voy cogiendo lo que cada uno trae para ver si nos sirve a todos. Sí, no es por eso. No creo que no creo que mi familia, digamos, lo vea como muy así, pero eso, no. Estamos ahí. Muy bien, es muy lícito el camino de cada uno. Bueno, yo siempre me llama un poco la atención esto y me encuentro en una situación que también estoy un poco lejos de mi familia, si bien no estoy comunicado, pero claro, creo que ha llegado una etapa en mi vida en que esa desconexión, digamos, personal ha influido en mí, claro, no sé, a lo mejor cómo resolver esos problemas. Y por ahí con esto de lo que estaba leyendo, los videos que me han pasado, que me han servido mucho, por ahí saco algo más. A mí algo que me ha servido mucho, que he aprendido en las constelaciones, que es la diferencia entre relación y vínculo. Para mí fue algo muy, muy nuevo. Y cuando tú explicas que estamos lejos físicamente de alguien, eso es en la relación. Sí, hay cosas que en la relación no se pueden dar. Esto también es algo que ayuda pues, para separaciones o incluso para pérdidas. Y las constelaciones trabajan con algo que está como por debajo, que es más invisible, que es el vínculo, que es la conciencia de que hemos recibido información y vida a través de nuestra familia y que eso es algo irrompible. Vivan, no vivan, estén lejos, no estén lejos. Por ahí es algo que puede dar fuerza también para justamente estar lejos sintiéndote conectado, sí. No sintiéndote... A mí me pasa, por ejemplo, perdí mi padre a los 9 años. Si bien tengo bastante conciencia del tiempo que pasé con él, no como mi hermana que tenía menos edad que yo. Y claro, ese vínculo, yo todavía, por ejemplo, lo siento, ¿no? Había pasado muchos años. Pero hoy en día es cuando más falta, yo creo que me hace, por ejemplo, una charla con un padre o con una madre. Y por ahí, bueno, no sé, es lo que a veces creo que me traba para hacer otra etapa o ir a otro lado. Y también me pasa un poco como él, que muchas cosas yo soy muy lógico para hacerlas y lo lógico no me... No soy el único. Y hay veces que me hago... pero me di cuenta que hay cosas que no hay que pensarlas y vienen porque vienen, ¿no? Entonces como me costó mucho porque era muy estructurado en ese sentido. Y claro, la parte emocional realmente no la puedes
llegar a veces hasta medir o calcular. No sé. Sí, A mí me costó mucho trabajo llegar a entender eso. sí, al menos la educación que yo he recibido, no sé si se puede extender a la educación occidental, o es muy grande decirlo, nos explica que el cerebro es el que lo procesa todo. Yo he ido aprendiendo con el tiempo que desde un punto de vista más energético hay otros centros energéticos, el corazón o el chakra, el corazón es otro centro energético poderoso, el centro energético que hay ubicado aquí, es decir, hay como 3 y a nivel electromagnético incluso este es más poderoso que el cerebro, es decir, vibramos, emitimos ondas, es toda una serie de visiones. Esa es la parte. Esa es la parte, por eso yo la toco o la pongo, solo la pongo para que la pensemos o la hablemos o la miremos. No, yo todo lo que lo veo, lo que tú queráis, pero esa es la parte que a mí más. Claro, pero a veces que Más uno me- piensa una cosa y, y siente muy fuerte otra y al final termina haciendo otra cosa que nada que ver con lo que pensaba o hasta diciendo lo contrario de lo que pensaba, pero va totalmente llevado por la emoción que se siente acá y no se siente acá o acá. No sé. Depende, bueno, no sé, mi punto de vista ahí. ¿Alguien más quiere añadir algo? En este punto hay difícil. Bien. Gracias. Bueno, no estoy un poco como ella también descubrir las etapas y las cosas de las constelaciones que no estoy muy familiarizado tampoco, más allá que he leído y he visto algunas cosas. Yo agradezco mucho vuestra presencia y que sea un grupo mixto de hombres y mujeres, porque pienso que incluso para mí es un reto hacer llegar esto a alguien que parte más de una visión lógica. Es decir, bueno, lo estamos construyendo. Yo siento que es un conocimiento que se está construyendo. Gracias. Sí. ¿No te has dado cuenta que nos sentamos? Sí. Parte de hablar de vascos. Juntos, sí. Sí. No revueltos de momento. Pero así. Bueno, yo he ido a una constelación un poco por casualidad, por ver la invitación y bueno, a mí me causa bastante curiosidad todo lo que sea un poco ámbito por fuera de lo que es, bueno, lo que le llamamos la realidad, ¿no? Porque creo que hay algo más, porque si no esto es un desastre. Y bueno, nada, al mismo tiempo, cuando me llegó tu invitación la primera vez, fue como que yo había estado un poco leyendo y mirando sobre biodescodificación. Y bueno, y creo que sí, que hacemos cosas y no entendemos por qué. O sea, las hacemos como reasumidas, las llevamos por dentro. Emociones o actitudes, conductas. Y de esa manera interactuamos con todo el mundo en realidad, ¿no? Pero es como que lo haces y no o sea, como que piensas que esa es tu manera de ser, pero de repente es una conducta que estás teniendo por una información que has recibido y que has heredado o lo que sea, pero que es interesante poderlo descubrir. Y bueno, y la otra vez cuando fui bueno, ¿qué? Un taller, ¿no? Sí, al taller, lo podemos Bueno, llamar taller. sí, vi cosas que pasaban y que la gente, otra cosa para mí muy bueno es la practicidad, o sea, de ver cómo la gente se da cuenta en el momento, o sea, algo le pasaba que entendían, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Porque, claro, si se puede hacer algo tan práctico, tan fácil, de que en una sesión realmente la persona cure o lo entienda ese problema, entienda eso, para mí es genial. Lo mismo que la biodescodificación, que realmente si ayuda a curar cosas que llevan tanto tiempo para curar, como el cáncer y todo esto, bueno, bienvenido sea, ¿no? Entonces,
yo un poco es por apoyar también, o sea, por darle, participar y darle fuerza a esto. Que ojalá que se expanda mucho, que la gente entienda todo esto. Aunque yo todavía no entiendo, ¿eh? Pero mi curiosidad me lleva a esto. Sí. Y ahora mirando esto también, por ejemplo, miraba, que es muy bonito el diseño, también me pregunto, por ejemplo, si los hermanos llevarían la misma tipo de información, ¿no? Porque vienen de del mismo árbol, digamos. Y sin embargo los hermanos muchas veces tienen muy diferentes tipos de andar por la vida, ¿no? Completamente. Y entonces, ¿cómo se explicaría eso, por ejemplo? Que muchas veces han vivido lo mismo, o bueno, capaz que no, ¿no? Pero muchas veces que parten de familias donde han vivido juntos y todo esto, y sin embargo actúan bastante diferente. Sí, y hay muchos factores. Uno de ellos es que bueno, cada uno vive los hechos familiares a una edad distinta, y eso el psiquismo de uno lo toma de un modo distinto. No es lo mismo vivir una pérdida a los 6 años que a los 16, una situación de maltrato a los 8 que a los 12, sea lo que sea que haya pasado. Después que, al igual que la información genética, todavía yo estoy puesta en el discurso habitual, me refiero a la información genética más biológica, se expresa en unas personas y en otras no, dado un montón de factores diferentes, interacción con el ambiente, con la alimentación, con las emociones, con la vida particular, la biografía de la persona. Entonces la información genética en cuanto a patrones y a emocionalidad también se expresa o no en interacción con todo esto. Sí se comparte una esencia, sí se tiene acceso al inconsciente colectivo, que esto también quizás hablamos un poco después, familiar. Tanto a los hechos difíciles como, lo que decía antes, a los dones, a las potencialidades. Eso lo comparte la generación de hermanos. Pero que lo exprese, que no lo exprese, que llegue a la conciencia o no cierta información, depende de muchísimas cosas. Pero además, yo creo que los papás nunca son los mismos, no son los mismos, pero son muy diferentes con un hijo que con otro. Bueno, quizás muy no, pero hay cosas que pienso que hay en el trato que son diferentes. Por ejemplo, mi hermana mayor estuvo como 3 años o 2 sola, hija única. Y cuando llegan los hermanos ya la interacción de los papás y con una hermana es diferente, y después cuando éramos 3 es diferente, no son exactamente los mismos.